gracias por tu bondad, por tu inmensa misericordia, por el privilegio tan hermoso de conocerte, de poder relacionar contigo, de poder escudriñar tu palabra, de poder sumergirnos, Señor, en las aguas vivas de tu palabra. Padre, de ella nos alimentamos, nos fortalecemos y podemos, Señor, exponer toda nuestra alma ante ella, Señor, para ser purificada y santificada, Señor. Padre, que en este día sea de provecho para toda tu iglesia que se reúne para honrar tu nombre, para glorificarte, para conocerte, Señor. Ayúdenos a todos aquellos que tenemos el privilegio de servir tu mesa para que los demás coman, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, versículo 1. Dice, más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Fíjense, Jesús sale de la casa, se sienta en el lago y empezó a llegar tanta gente, pero tanta gente, que para darle más espacio a las personas, él se va a la orilla, al mar, y se sienta en una de las barcas. Su púlpito era esa barquita. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellos, y las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Por qué razón Jesús hablaba en parábolas? Porque era una forma más sencilla de explicar verdades profundas y espirituales. Número 2. Las parábolas de Jesús estaban siempre con una temática, con un lenguaje que la gente conocía. Estas personas, esta generación de israelitas, eran agrícolas y eran pescadores. Por lo tanto, al usar un tema que ellos manejaban, le iban a entender muy bien sus enseñanzas. Versículo 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Fíjense que si usted no había tenido esa pregunta, esa duda, porque si usted se pone a leer todos los evangelios donde aparecen registradas las enseñanzas de Jesús, usted se va a dar cuenta que el 100%, el 99.9% de las veces que Jesús enseñaba, lo hacía siempre con una parábola. No tenía otra forma de enseñar. Y es porque es una forma muy fácil y muy sencilla de hablar, de explicar muchas cosas. Y los discípulos también tuvieron esta peculiaridad. Porque Jesús como maestro no era como el resto, era diferente en todo, hasta en la forma de enseñar. ¿Y por qué usan parábolas cuando hablan con la gente? Versículo 11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Otras versiones dicen misterios. Les contestó, pero a otros no. Yo quiero que usted entienda que el reino de los cielos fue uno de los ejes centrales de Jesús en las parábolas, en sus enseñanzas. Usted va a encontrar esta frase cuando casi siempre Jesús se refiere al reino de los cielos. El reino de los cielos es como.
el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es, el reino de los cielos hacía. Esa frase siempre. Y luego usted va a encontrar la parábola de Jesús. Por ejemplo, parábola del tesoro escondido y la perla. El reino de los cielos es como un tesoro. Parábola de la red para pescar. También el reino del cielo es como una red para pescar. Parábola de la levadura. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como la levadura. Parábola de la semilla de mostaza. El reino del cielo es como. Fíjese. Parábola del tesoro escondido y la perla. El reino del cielo es como un tesoro escondido. Y todo lo que yo acabo de mencionar son las frases de Jesús cuando comenzó estas enseñanzas a través de la palabra, para que lo pudiésemos entender. El centro de Jesús, o gran parte de su mensaje, fue hablar del reino de los cielos. Hemos escuchado mucho el reino de los cielos, pero yo creo que gran parte de lo que se ha escuchado es más mitos y tradiciones religiosas que verdades espirituales. Y aquí Jesús le dice a los apóstoles, le responde y le dice: es que a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. Yo quiero que tú recuerdes que en este punto todavía la iglesia no había entrado en operación y que la iglesia estaba representada en los 12 apóstoles. Ellos eran los representantes de todos nosotros. Así que Jesús le está diciendo a la iglesia acá que a nosotros se nos es concedido entender y comprender los misterios del reino de los cielos. A los que, versículo 12, seguimos leyendo Mateo 13, versículo 12. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Ahora aquí Jesús dice: no creas tú que esto es automático, que porque tú perteneces al reino de los cielos, porque eres la iglesia del Señor, entonces de forma automática, de forma mística, como a veces lo vemos en las películas, que con tan solo chequear los dedos ya tú vas a tener toda la intención y toda la comprensión. Tipo Matrix, la película Matrix, que le meten un cable en la cabeza a la gente y por ahí le meten toda la información, conocimiento X. Luego cuando les enchufan ya es un experto en algo. No, así no funciona en el reino de los cielos. Jesús dice aquí: si bien es cierto que a ustedes se les concede entender las cosas, ahora en el versículo 12 dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Pero yo quiero recordarte que escuchar según el concepto bíblico, según el entendimiento del Señor a su pueblo, no es simplemente tener un oído que escucha las palabras, en este caso del predicador. No. Para Dios escuchar implica escuchar, valga la redundancia, prestar atención y ser diligente para poner en práctica. Esas tres cosas es lo que la Biblia enseña por escuchar. Y dice aquí: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará ¿qué? Más comprensión. Usted quiere más comprensión de las verdades espirituales, de las virtudes celestiales, del reino de los cielos al cual tú perteneces. Tienes que tener esas tres cosas: escuchar, prestar atención y poner en práctica con diligencia. De esa forma tú vas a crecer en el reino de los cielos. Puedes tener 30 años en el Evangelio, puedes tener 40 años en una iglesia evangélica y no entiendes ni siquiera el reino de los cielos, hasta ni lo más básico. No creces, no avanzas. Porque el estar dentro simplemente de una organización eclesiástica no te da garantía de crecimiento. Y este es el problema con muchos cristianos. Tienen 20 años, 30 años, y esto aplica para todos. Aquí estoy generalizando, aquí estoy metiendo a ministros, servidores, personitas de a pie, congregantes, etc. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Hay una garantía, hay una promesa de Jesús. Vas a lograr comprender más y tendrán conocimiento en abundancia. Pero este conocimiento no es para inflarnos la cabeza, para que se nos hinche el ego, porque Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mayor madurez en el Evangelio. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esta es la otra parte que a la gente no le gusta. Si tú no eres diligente, si tú no prestas atención,
si tú no tienes un compromiso con las virtudes celestiales, al cual tenemos el hermoso privilegio de recibir, no vas a seguir recibiendo. Vas a perder las facultades que tengas, te vas a estancar, vas a ser un enano espiritual. Y no quisiera poner este tipo de ejemplo, porque hay personas que se pueden ofender con esto, pero es el ejemplo más práctico. Mi esposa a veces ve unos programas en el cable que son norteamericanos. Hay uno de ellos que se llama Mi Pequeña Gran Familia. Y todos son personas chiquiticas. Todos, desde el papá hasta el hijo, todos. Son todos chiquiticos. A ellos no les gusta que les digan que son chiquitos. Les ofende que son así. Pero el papá tiene como 50 años y un pitufito. Y todos son chiquiticos, todos. Tienen como 5 muchachos. Uno solo le salió normal. Se casó y el hijo le salió chiquito. La genética. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que dentro de la iglesia puede haber personas así. Tienen 50 años en el evangelio, 20 años en el evangelio y todos están chiquitos. Puede pasar. ¿Pero por qué? Por esto que está diciendo Jesús acá. ¿Pertenecen al reino de los cielos? Sí. No entienden y no comprenden el reino de los cielos porque no son diligentes en escuchar a Jesús. ¿Estamos siendo nosotros diligentes en escuchar a Jesús? Pregunto. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Versículo 13. Por eso uso estas parábolas. Ahora aquí cita un pasaje del Antiguo Testamento que está en Isaías, que es una profecía. Estamos hablando que esto es una profecía dada hace 800 años antes de la aparición de Cristo, del nacimiento de Cristo. Esa profecía dice: pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Y esto es exactamente lo que pasa en la iglesia hoy día también. Hoy muchos están sentados mirando a un predicador, pero no están viendo a Dios en ese predicador, o no son capaces de ver a Jesús en ese predicador. Oyen al predicador, pero en realidad no escuchan ni entienden lo que el predicador les está diciendo. Versículo 14. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes, esto es Isaías 6:9, porque está ahí citando el Señor acá. De esta forma se cumple la profecía: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Isaías 6, versículo 9 y 10. Eso es lo que está citando el Señor acá, y le está dando cumplimiento profético a esas palabras de Isaías. Se están cumpliendo delante de sus ojos. Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y aquí viene la otra parte interesante del por qué muchos ven, mejor dicho, miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen. Porque tienen un corazón endurecido. Por eso dice: sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender. Yo quiero que usted sepa que en la Biblia mente y corazón son lo mismo. Para la Biblia no hay ese concepto occidental de que esto es la mente y esto es el corazón. Para Dios, para el concepto de enseñanza bíblico, en la tradición bíblica, mente y corazón son uno solo. Por eso dice acá: y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Es decir, el Señor dice: si no me escuchas, si no me ves, si no me entiendes, no vas a poder comprender que yo soy lo que tú necesitas y que yo soy tu Salvador, que yo soy tu Redentor, que yo soy tu fortaleza, que yo soy tu pacificador, y no te vas a acercar entonces para recibir el beneficio. Eso es exactamente lo que pasa hoy día mismo también en la iglesia. Muchos hoy están escuchando mensajes, pero no lo entienden porque tienen corazones en diferentes grados de endurecimiento. Entonces, para yo crecer, yo necesito ocuparme de ese endurecimiento del corazón, porque no voy
voy a escuchar, y no voy a mirar, y no voy a entender, y no voy a crecer. Esto es una enseñanza muy sencilla, muy poderosa, que está diciendo aquí mi Señor Jesús. Y esto es tan solo la respuesta a la pregunta que le hicieron los apóstoles. ¿Por qué le hablas a la gente con parábolas? Y mire la respuesta que le está dando el maestro. Ni siquiera hemos visto todavía la parábola que ya dijo al principio. Porque a los apóstoles les dio demasiada curiosidad esto. ¿Por qué siempre el maestro cuando enseña con parábolas? Versículo 16. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Usted tiene que darle las gracias a Dios porque usted ha sido beneficiado sin mérito. Usted no se merece el privilegio que tenemos ahorita. Usted no se merece el privilegio que tenemos hoy día de poder tener el privilegio de tener los ojos abiertos y los oídos abiertos, porque nuestro corazón ya no está endurecido, no es de piedra, pero tenemos que cuidarnos. No estamos exentos de tener esos grados de dureza de nuestro corazón, así que tenemos que cuidarnos. Por eso Proverbios 4:23 dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque no se nos puede endurecer el corazón. Es fundamental. Somos benditos porque podemos ver y entender estas verdades. Les digo la verdad, versículo 17. Muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Somos privilegiados, pero lamentablemente estamos atravesando una etapa en esta generación de la iglesia, en la cual tú y yo representamos, donde hay un claro menosprecio por la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mientras yo estoy predicando y enseñando estas cosas, actualmente hay falsos evangelios que se están predicando usando la palabra del Señor de una forma mercantilista, manipulando y torciendo las escrituras para beneficio de varias personas con intereses egoístas. Eso es un menosprecio terrible a la palabra de Dios. No se está respetando la palabra y por lo tanto se está prostituyendo la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un valor poderoso y hermoso. Y están usando ese valor con fines personales y egoístas. Y aquí dice el Señor que los profetas de antes y muchas otras personas justas quisieron ver y escuchar estas cosas, tener este beneficio, pero no lo tuvieron. Así que tú y yo tenemos que valorar la palabra. Cuando tú valoras la palabra, tú vas a valorar lo que ya vimos anteriormente. Tú te vas a cuidar de que tu corazón no se endurezca por capas o por zonas. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir la palabra como debe ser. Puedas escuchar la palabra cuando te la estoy predicando y la puedas mirar cuando la estás leyendo. Versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Fíjense que después de Jesús responder esta pregunta con todo esto que ya acabamos de leer, es que Él da la explicación de la parábola. Yo creo que esto fue muy necesario porque esta pregunta cayó como anillo al dedo, porque le permite a Jesús entonces decirles a las personas y dejar por sentado para las generaciones futuras como tú y como yo, ¿qué es lo que necesitamos tener para poder recibir y comprender las enseñanzas relacionadas al reino de los cielos? Y no solamente al reino de los cielos, sino todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, valga la redundancia. Es obvio. Lo voy a poner como ejemplo sencillo. Para los que son peruanos o para los que son venezolanos o de cualquier nacionalidad es indistinto. Si tú vives en un país y tú conoces el esquema central de tu país, cómo está estructurado el gobierno, cómo funciona el gobierno, se te hace fácil entender y comprender a tu país. Porque estás dentro y sabes cómo opera. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, eso es otro tema, no voy a entrar en política, pero lo logras entender.
lo logras comprender. Y de eso es lo que está hablando Jesús. Si somos ciudadanos del reino de los cielos, si la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, es el representante del reino de los cielos en la tierra, ¿cómo tú vas a hacer una correcta representación del reino de los cielos si tú ni siquiera comprendes el reino de los cielos? Es algo de sentido común. Por eso estoy poniendo el ejemplo terrenal, porque es el mismo principio. Es el mismo principio. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Tomando en cuenta lo que Jesús ya dijo anteriormente, podemos decir entonces que estas personas, hoy día muchos cristianos están sentados en una silla, en una banca, escuchando a un predicador y lamentablemente no van a entender el mensaje. ¿Por qué no lo van a entender? Porque aunque tienen oídos, no escuchan, aunque tienen ojos, no miran, porque tienen un corazón endurecido. Lo dijo Jesús Mario. Esto no son inventos míos, simplemente lo que le estoy es entrelazando, le estoy conectando todas las cosas para que usted vea lo que Jesús está diciendo. Hoy día hay un porcentaje entonces de la iglesia que se está sentando en una banca, escuchando un mensaje, que se arregló temprano para ir a la iglesia y va a salir como que si no nunca fue para la iglesia, porque no lo va a entender nada. Eso es lamentable. ¿Qué continúa diciendo Jesús? Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Pastor, mi señora aquí está diciendo entonces que Satanás puede venir a mi corazón y sacarme la palabra. No está refiriendo alegórica y literalmente eso, mi señora. Lo que quiere decir esto acá es tan sencillo como que si tú no entiendes, tú no puedes tomar la palabra para ti, porque no lo entiendes, no le sacas provecho, no es valioso para ti, no la atesoras, sino que es, bueno, un mensaje más. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Estos son los típicos evangélicos. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sí! Y salen con un euforia en esa hermano, esa palabra es poderosa. Mira lo que me dijo el Señor, y se van pero contentísimos a su casa. Pasan el día alegre, contentos, felices. Pero aquí dice que son los que de inmediato la reciben con alegría. Pero ¿cuál es el problema con eso? No está mal que nos alegremos por la palabra que el Señor nos da. Obviamente que no, eso no es malo. Pero mira lo que dice el Señor en el versículo 21. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Es decir, esa alegría es como la espuma de la gaseosa, como la espuma del refresco, como decimos nosotros en Venezuela. Que cuando se bate mucho y tiene espuma, usted se la sirve una vez y se le llena de espuma y usted, cuidado que se te va a botar del vaso. Y usted espera unos segundos y la espuma y usted vuelve a llenar hasta donde usted quiere. Es exactamente lo mismo que está diciendo el Señor acá. Reciben la palabra y en el momento se les crece la espuma de la emoción y de la euforia. Y están eufóricos, emocionados, contentos, alegres. Pero ¿qué pasa? Pero no dura mucho como la espuma. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. En cuanto recuerdan la situación que tienen que afrontar, las dificultades, los problemas, las deudas, X, cuando pisan tierra, como digo yo, cuando ya se les espicha el globo, se les acaba la gasolina del cohete y pisan la tierra, se les bajó la espuma como en la gaseosa, como el refresco, porque no tienen ¿qué? Raíces profundas. Y esto es otro problema de la generación actual de la iglesia. Estamos atravesando un tiempo donde hay mucha superficialidad en la iglesia, en muchos sectores. No voy a generalizar a un 100%, pero puedo decir que hay una buena parte que lamentablemente están viviendo un evangelio light, suavecito, superficial.
autoengañados y esto no le va a dejar ningún beneficio. Lo dice mi Señor Jesús, no lo estoy diciendo yo. El Evangelio no se puede vivir de una forma superficial. El Evangelio no se puede vivir con raíces ahí mismito. Se pone a ver a nuestro, bueno, por acá no tenemos ese tipo de árboles, pero a lo mejor usted conoce zonas donde hay árboles frondosos, grandes, profundos. Por lo menos el coco tiene una de las raíces más profundas en la tierra. Es por eso que cuando usted ve videos de tormentas, de huracanes, de tornados, usted ve que ese árbol se dobla por un lado y usted se lo va a llevar, no se lo lleva. Sopla la brisa con fuerza, 300 kilómetros por hora, y ese árbol está que toca el piso y se vuelve a enderezar. Puede que quede un poquito torcido, pero no lo arranca. ¿Por qué? Porque el coco es uno de los árboles que tiene raíces más profundas. Y este es el llamado que el Señor nos está haciendo acá. Tenemos que tener raíces profundas, iglesia. Esto no se trata de emociones superficiales. No basta con tener un cliché evangélico en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios. Lo que pasa es que este punto todavía acá en Occidente no lo hemos tocado, porque gracias a Dios hasta ahorita lo que ha sido América completa, desde Canadá hasta la Patagonia, hemos tenido libertad de creencia, hemos tenido todas las garantías y libertades. Si hoy alguien quiere ser evangélico y mañana quiere ser brujo y pasado mañana quiere ser ateo, nadie le va a decir nada, porque esa es su libertad de expresión y de creencia. No hemos tenido este problema de que nos persigan por nuestra fe como en otros lugares del mundo. Pero yo creo que aquí más de uno no aguantaría una persecución por lo que creen. ¿Por qué? Porque no tiene raíces profundas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto, es decir, en corto tiempo, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Lamentablemente, hay hoy día otro tipo de mensaje distorsionado y falso, porque no representa correctamente el mensaje de Jesús, ni mucho menos enseña correctamente el reino de los cielos, como es el evangelio de la prosperidad. Este evangelio seduce a las personas con el atractivo de las riquezas. Y aquí dice que las preocupaciones del día a día hacen que las personas tengan en sus corazones espinosos. Los dice de esa forma simbólica mi Señor. O sea, un corazón endurecido no solamente es un problema. Un corazón lleno de espinas es otra condición, de una forma alegórica que el Señor está usando para decir hay un problema que hay que solucionar. Si bien es cierto que en el anterior dice los problemas, en este dice las preocupaciones de esta vida. Y yo pregunto, ¿cuáles son las preocupaciones de esta vida? Pagar la mensualidad, pagar las rentas, comprar, hacer el mercado, mandar el dinerito para la familia, el día a día. Dice mi Señor Jesús acá que esas preocupaciones de esta vida pueden producir un corazón espinoso que nos va a impedir que la semilla del reino de los cielos, representada en la palabra del Señor, no dé fruto. Y le recuerdo que usted y yo estamos llamados a dar muchísimo fruto. Creo que está, déjame ver si lo encuentro acá rápidamente. Ok, Juan 15, no lo tenía en mis notas, pero el Espíritu Santo sí. Juan 15. Aquí acabamos de leer que dice que tener un corazón espinoso y darle permitir, mejor dicho, que las cosas de afuera preocupen nuestro corazón, hacen que no tengamos fruto. Lo acaba de decir Jesús acá. No saque el dedo de Mateo 13 porque ahorita vamos a volver para allá. Pero vamos a irnos al Evangelio de Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 5. Y aquí en el versículo 5 de Juan 15 el Señor dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto,
porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Fíjense que hay una relación directa entre Mateo 13, que ya lo acabamos de leer, con estas palabras de Jesús. Porque en Mateo 13 el Señor dice: un corazón espinoso, preocupado y seducido por las mieles de este mundo, no produce fruto, porque la palabra, no, como una semilla que es, no se siembra y no puede dar fruto. Y aquí en Juan 15 dice que estamos llamados a ser como las ramas que producen fruto, porque eso es el objetivo de nuestra vida, producir mucho fruto. ¿Por qué? Porque de esa forma comprobamos que somos discípulos. En pocas palabras, de esa forma comprobamos que pertenecemos al reino de los cielos. Y otra cosa no menos importante, dice Jesús en 15, al final del versículo 8, dice: eso le da mucha gloria al Padre. Lo voy a poner otra vez con el ejemplo natural. Cuando un embajador se presenta ante X país y hace una buena gestión durante un tiempo, eso le da buen testimonio y pone bien a la nación, número uno, la que representa, y número dos, a su presidente de turno, porque de por sí los embajadores actualmente son puestos por el gobierno de turno. Yo quiero que fulano de tal tiene los credenciales y me represente en el país tal. Entonces, aquí Jesús, usando el mismo ejemplo que acabo de decir ahorita, está diciendo que todos nosotros debemos darle mucha gloria al Padre, hacer una buena representación del reino de los cielos. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo permanezco en Jesús? ¿Cómo yo doy buen testimonio? Permaneciendo en sus palabras, en sus enseñanzas. Versículo 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿cómo yo permanezco en Cristo? Permaneciendo en su palabra. ¿Y qué va a pasar con eso? Voy a dar mucho fruto. Ahora regresamos a Mateo 13. Le dije que no sacara el dedo, Mateo 13. Mateo 13, 22 dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Fíjense que hasta ahorita, de todos estas explicaciones, Jesús ha dicho: todos oyen. El primero dice, el versículo 19, a los que tienen los que no entienden la palabra, dicen que a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. El siguiente dice, los que oyen el mensaje pero tienen un corazón que lo recibe con alegría y se le baja como la espuma. Fíjense que aquí el denominador común es que todos están oyendo. Es lo mismo que pasa hoy día en la iglesia. Ahorita todos están sentados en una banca, en sus iglesias, escuchando un mensaje. Todos. El problema no es ahí, es oír. El problema viene después. Desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. No se produce ningún fruto. Así que esto es un problema. Aquí entonces la enseñanza está clara. No te centres tanto en escuchar, en el buen sentido de la palabra natural, simplemente en la acción de escuchar. Tienes que prestar atención, tienes que ocuparte entonces de mirar, porque hay algo que hace la palabra. Cuando la palabra tú la recibes por tus oídos y el Espíritu Santo la baja a tu corazón, a tu mente, una de las cosas que va a pasar es que ella te va a demostrar si realmente tú has visto la condición de tu corazón. Porque, número uno, ¿entendiste todo lo que se te dijo? ¿O en qué porcentaje lo entendiste? No, me parece que entendí el pastor como en un 50% nada más. Por ahí. Entonces ya es algo que tú tienes que mirar. Porque siempre, yo voy a ser honesto, siempre le echan la culpa al predicador. No, lo que pasa es que el predicador no fue claro con su mensaje, no usó el lenguaje correcto, es que me dio mucho sueño porque el predicador predica muy lento. Siempre le echan la culpa a uno al predicador. Siempre.
la pelota del otro lado. Aquí Jesús está poniendo la cosa del otro lado, porque yo le voy a decir una cosa: predicador perfecto. Aquí está Jesús. Todos los que vinieron después no son perfectos. Ni siquiera los apóstoles fueron perfectos. Y aquí él mismo está reconociendo que muchos de sus oyentes no le van a entender lo que les está explicando. Y eso que se lo está explicando de una forma muy sencilla, con un lenguaje de la época. Y él mismo está diciendo: yo estoy consciente que no todos me entienden. Así que la culpa no es siempre del predicador. Ojo con eso. Versículo 23. Pero yo creo que ha sido bastante sustancioso. Dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Aquí Jesús simplemente lo que está diciendo es que cuando tú realmente estás consciente por la ayuda del Espíritu Santo y has luchado para quitar las espinas de tu corazón, si notaste que tenías alguna espinita por ahí, alguna preocupación, alguna ansiedad por obtener un logro material o algún objetivo personal X, que eso de alguna manera estaba entorpeciendo la semilla del reino, o te diste cuenta que estaba siendo muy efusivo, que te emocionabas mucho por ciertos momentos, pero una vez que pisabas tierra, era como que si esa palabra no la escuchaste. O simplemente notaste que de todas las veces que escuchas un mensaje, no pasa del 10% de entendimiento y te pusiste por obra para quitar esas durezas y estas cosas. Es que empieza la palabra de una forma progresiva a causar un efecto positivo y tú empiezas a dar fruto. La palabra empieza a dar fruto en ti y tú empiezas a dar fruto hacia afuera. Quiero que entiendas eso. La palabra hace un efecto en ti interno, yo no lo puedo ver. Dios sí lo ve, yo no. Pero yo sí puedo ver el fruto de afuera. Porque mi Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo ver el corazón de la gente. Nadie, el que me diga a mí que lo puede ver es un mentiroso. De una vez lo señalo como falso. Nadie puede ver el corazón, nadie puede ver lo que está dentro. Pero todo el mundo puede ver lo que está afuera. Por eso mi Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Fruto, o sea, lo que yo veo de fruto, para ver. Si yo veo que el árbol me está dando tomate, yo no puedo decir que ese árbol es de melón, porque me está dando tomate. No, pero yo sembré melón. No, discúlpame, usted no te diste cuenta, porque usted no sembró melón, usted sembró tomate. No, pero el paquete decía melón. El que empaquetó se equivocó, porque lo que te dio no fue melón, fue tomate. Porque yo estoy viendo tomate. Está buena la ensalada, por cierto, pero es tomate. Es muy sencillo. Entonces, la semilla del reino produce un fruto en ti y en esa medida se manifiesta afuera. Así trabaja el reino. La palabra va a producir 60 o 100%. ¿En qué depende que la palabra dé fruto al 100%? Según lo que acabamos de mirar acá, de estas condiciones del corazón. En la medida que todo esto va cambiando, la semilla va a ir aumentando el cambio que tú vas a tener dentro y se va a manifestar fuera. Yo veo que alguien es cristiano no por lo que diga. A mí no me importa que diga gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga. A mí eso no me garantiza absolutamente nada que sea cristiano. Yo tengo que ver el fruto. El fruto. Cristo dijo que había que dar fruto digno de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, según la Biblia, es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, para que usted entienda. El concepto básico de la Biblia del arrepentimiento es: si vas para allá, ahora vas para allá. Ese es el concepto básico que la Biblia nos deja como lo que es un arrepentimiento. Es eso. O sea, ¿qué es eso? Un cambio. Oye, yo veía que él iba para allá, pero ahora lo que está yendo hacia allá. Lo veo. No es que me parece. No, es que lo estoy viendo. Eso es lo que la Biblia, en su concepto más básico, define como es el arrepentimiento. Cambio de dirección. Es eso, un fruto externo. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Que la semilla que cae en la buena tierra, es decir, en tu corazón, representan a los que de verdad oyen y entienden
No te tienes que preocupar solamente por oír el mensaje, sino por entender el mensaje. ¿Te está costando entender el mensaje? Bueno, paso número 3. ¿Por qué me está costando entender el mensaje? Esa es otra pregunta. Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse de forma reflexiva. ¿Por qué si estoy escuchando el mensaje no entendí bien el mensaje? Hermana, ¿que usted entendió el mensaje? Bueno, yo entendí esto. Yo no lo entendí así. O sea que eso es una manera también. Porque todos estamos pasando en esta condición. Todos pasamos por aquí. Aquí no se salva nadie. Ni siquiera el predicador que usted tiene enfrente, ni siquiera mi persona se salva de esto. Yo me tengo que cuidar de esto. Porque esto es una condición generalizada para todos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que demos mucho fruto. Él quiere que esa semilla caiga en buena tierra. Es decir, entonces, la única buena tierra es esta condición del corazón. Que el Señor dice, eso es una buena tierra, un buen corazón, donde la semilla se siembra y da fruto. La semilla de la palabra, no del dinero, porque se han distorsionado mucho hasta esto para decir, no, lo que pasa es que tú no le puedes dar a todo el mundo, tú le tienes que dar solamente a las personas que son de buena tierra para que tú coseches lo que le estás sembrando. Yo he escuchado eso, y eso es una distorsión de esta verdad bíblica. Eso no tiene nada que ver con dinero, esto tiene que ver con una condición del corazón y tiene que ver con la palabra, con apreciar la palabra, con recibir la palabra como debe ser. Y de eso se trata, curiosamente, este mensaje de la semilla y el agricultor. ¿En qué condiciones nosotros estamos teniendo nuestra vida, nuestro corazón, para dar fruto? Porque aquí definitivamente mi Señor fue muy claro. Si no tenemos esta condición, no vamos a dar fruto, no va a ser de provecho para nosotros y no vamos a entender el mensaje del reino de los cielos. Porque si usted sigue leyendo más, si usted sigue continuando con Mateo 13, usted se va a dar cuenta que Jesús habló 1, 2, 3, 4, 5 parábolas más después de esta. Hoy solamente vimos una, enfocándonos en los principios y las enseñanzas claves en esta primera parábola. Y le voy a decir otro dato. Tenemos el privilegio, porque las demás parábolas no tienen una explicación directa de mi Señor Jesús. Esta es una de las pocas donde mi Señor Jesús la dio y luego la explicó. Aquí no hay que inventar nada. Aquí no hay que, en ese sentido, entre comillas, esforzarse mucho por entender. Y sin embargo, la enseñanza es que tenemos que procurar que estemos entendiendo correctamente. Fíjese que a pesar de que Jesús está dando esta parábola, la está explicando, y muchos hoy día leen esto o escuchan un mensaje con esto y no lo entienden. Imagínense que quedará entonces para la demás parábola donde él no dejó una explicación directa de ellas. Peor todavía. Aquí usted mismo puede sacarse su termómetro. Si con la explicación que el mismo maestro está dando no la entiendes, ¿qué te va a quedar aquí entonces para cuando leas las otras que están más debajo que no tienen una explicación directa? Menos la va a entender. Así que es un llamado entonces a velar, a hacernos un autoexamen constantemente, así como cuando usted instala un antivirus en la computadora y él cada cierto tiempo está revisando para ver si no hay un bichito por ahí que se pueda colar. Cada cierto tiempo lo hace. De igual manera, estas son enseñanzas que nos llaman a tener siempre presente esa autorreflexión diaria, semanal, mensual, como usted lo quiera hacer, pero siempre tiene que estar ahí constantemente. Porque esto nos puede pasar a todos. A todos nos puede pasar. Y más en estos tiempos tan atribulados que estamos atravesando. ¿Amén? Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu inmensa misericordia, Señor, por ese inmenso interés de velar por nuestras almas, porque nuestros corazones realmente, Señor, estén en la mejor condición para que la palabra del reino, Señor, se siembre en nosotros, dé un fruto en nosotros, para que luego nosotros exterioricemos ese fruto, para que la gente pueda ver qué tipo de árboles somos, Señor, qué tipo de semilla estamos recibiendo, Señor, y si esa semilla está de verdad siendo de provecho para nuestras vidas. Señor, bendícese a mis hermanas,
que esto sea de máximo provecho para todos, Señor Jesús. Tanto los que escuchan, Señor, en diferido estos mensajes, como aquellos que comparten estas bendiciones por las redes sociales, Señor. Gracias, Jesús. Amén.